Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al módulo 5 de Teología Sistemática 3. Ya terminamos con el área de Cristología y estamos con el área de Neumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. Vimos en el módulo 4 la persona del Espíritu Santo, su divinidad, y ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la creación y la inspiración y preservación de las Escrituras. Vamos a Dios en oración y vamos a comenzar nuestra clase. Padre bendito y santo, te damos gracias que nos has ayudado hasta este momento en nuestro estudio. Pedimos, Señor, tu dirección, tu iluminación y tu ayuda, Señor, en cada aspecto de nuestro estudio. Lo pido para mí como maestro, Señor, pero también para cada uno de los estudiantes. Suple cada necesidad, sana cada dolencia. Señor, anima a los desanimados, protege a los desvalidos. Y, Señor, escucha la oración especialmente de tu pueblo, donde quiera que éste se encuentre. Bendice pues nuestro tiempo juntos, Señor, lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bien, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en cuanto a la creación. El Espíritu Santo es el agente creador, es el elemento indispensable en la creación. De todo cuanto vemos, de lo que está en el cielo, por ejemplo, leemos en el Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y vamos a ver que cada vez que se menciona viento o aliento de parte de Dios, tiene que ver con el Espíritu. El Espíritu Santo, pues, es el agente creador de lo que está en el cielo, pero en sí de todo el universo. Encontramos en el segundo versículo de la Biblia, Génesis 1:2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el inicio del relato de la creación y ahora vamos a entrar en detalle acerca de si este es un cataclismo de la primera creación, según algunos, y que fue traída a destrucción bajo el juicio de Dios y que ahora está a punto de comenzar la segunda creación. No es nuestra posición, vamos a verlo en este momento. La idea de cualquier manera es que allí en donde está la materia prima, el inicio de antes de cualquier edicto, cualquier mandato de sea la luz o de creación en cualquier sentido, allí está ya el Espíritu Santo, es el agente creador. Es el agente creador de lo que está en la tierra también. Mire cómo habla el Salmo 104, versículos 28 al 30. Dice: les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Hablando de todas las criaturas que Dios ha creado. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y esta idea se repite muchas veces a través de toda la Escritura. El Espíritu de Dios es el agente creador y recreador o vitalizador de todo cuanto hay en este universo. Y por supuesto, la obra culminante, cumbre de Dios, que es el hombre. Génesis 2:7. Dice ahí la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí vemos, como mencioné hace un rato, de toda vez que encontramos el aliento de Dios, se refiere al Espíritu Santo en su obra creativa.
Más específicamente encontramos en Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y noten por favor aquí que en estos dos versículos la palabra soplo o aliento es la palabra hebrea nismat, que es un sinónimo de viento, porque la palabra ruach en hebreo quiere decir tanto viento como espíritu. Y ya he explicado el estilo literario de la poesía hebrea, en cómo se repite no la última sílaba de cada verso para que rime, sino que la rima es de idea y de concepto. Por eso aquí en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y repitiendo la idea en palabras equivalentes, dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vemos aquí entonces el aliento, el nismat, el Espíritu de Dios, que da vida, que formó al hombre originalmente, haciendo de él un ser viviente, y reconociéndolo también en el libro de Job. Ahora, ya vimos este asunto de la creación, se han hablado las teorías en Teología Sistemática 1. Pero aquí solamente quiero puntualizar algunas cosas respecto a la creación, que yo llamo especulaciones. Primero, la teoría de la brecha. La teoría de la brecha enseña que entre el versículo 1 y 2 hay un abismo, hay una brecha. Que la creación original, tal como la relata Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el versículo 2 se ve que todo está en desorden, en caos. Y algunos creen que Dios trajo juicio sobre la tierra y que por causa de este juicio la tierra quedó desordenada y vacía. Los que estos creen, por supuesto, incluyen aquí cosas que la Biblia no menciona específicamente, como por ejemplo el mundo antiguo que existió, incluyendo la creación de Satanás y sus ángeles que estuvieron ahí, que fue en ese periodo cuando se rebelaron, y que el versículo 2 de Génesis 1 revela cómo quedó destruida la primera creación y cómo en el versículo 3 empieza la nueva creación, que es la creación tal como nosotros la tenemos. Bueno, si esto fuera así, habría más evidencia en la Biblia. Yo más bien creo que esta interpretación falla en un aspecto muy sencillo, en el aspecto de no entender el estilo literario del libro de Génesis. El libro de Génesis está hecho de tal manera que da un título, como dando una prescripción de lo que va a suceder o de lo que se va a tratar el siguiente capítulo. En mi opinión, creo que Génesis 1:1 no solamente es el título del capítulo 1, sino de todo el libro. Son los orígenes, de ahí el nombre Génesis. Está hablando de cómo comenzó todo y de qué se va a tratar el libro entero, o más específicamente el capítulo 1. Entonces, si tomamos el versículo 1 como el título del capítulo, en el versículo 2 entendemos entonces cómo empezó todo. Ya en el versículo 2 entonces entendemos que aunque para la mente humana es un reto, realmente no podemos concebir si no había nada, cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía. Básicamente, aunque ha habido mucha especulación acerca de esto y han ido los intérpretes de las escrituras
al significado de las palabras desordenada y vacía y todo eso. Básicamente quiere decir sin forma, sin orden. Y no necesariamente algo destruido, simplemente algo que no tenía orden y propósito. Y creo que esto encaja mejor en el relato de Génesis. Esta explicación que estoy dando de entender el estilo literario de Génesis ayuda también, por ejemplo, para entender de dónde sacó Caín su esposa, porque algunos dicen, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? Siendo que Caín acababa de matar a su hermano Abel, fue expulsado, fue a tierra de Nod y allá conoció a su mujer. Bueno, lo que pasa otra vez en el libro de Génesis es que toma un hilo de un relato, en este caso la vida de Caín, y después de matar a su hermano, después de ser desterrado, va a la tierra de Nod y allá se casó. El error es interpretar que al día siguiente que llegó ahí se casó. La Biblia no dice eso. Si lo entendemos mejor, diríamos, se fue a vivir a la tierra de Nod. Allá se casó, hizo familia y allá vivió el resto de sus días. Sin dar específicamente una línea de tiempo de cuándo específicamente se casó. ¿De dónde saldría la mujer de de Caín? Si no es que de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron más hijos. Esos hijos se reprodujeron y empezaron a esparcirse por otras partes. Probablemente la esposa de Caín pudo haber sido una sobrina o sobrina nieta. No lo sabemos. Simplemente quiere decir que al paso del tiempo, después de que Caín fue a tierra de Nod, allá encontró a su esposa. Y cosas como esas se pueden responder entendiendo el estilo literario de Génesis. Todo esto estoy seguro lo han estudiado en ese libro, que es una clase que se da aquí también en CEBEL. Vamos a analizar también la teoría del creacionismo científico. Hay algunos teólogos que tratan de conciliar la evolución porque consideran la evolución como la teoría científica. Ir en contra de la evolución para ellos implica ir en contra de la ciencia, ser tildados como anticientíficos o ignorantes. Y no es así, hermanos. En realidad la ciencia demuestra más la creación que la evolución. Yo estoy en proceso de escribir algunos artículos en cuanto a eso. Aún las evidencias fósiles, arqueológicas, apuntan más a la creación que a una evolución. La Tierra no tiene millones y millones de años y hablaremos en otra ocasión acerca de eso. Pero por ejemplo, aquellos que quieren conciliar los millones de años de las edades de la Tierra que los evolucionistas se han inventado, porque no hay fundamento científico para decir cuánto tiene la Tierra. Los métodos de calcular la edad de las cosas, como el método del carbono 14, no han funcionado. Se han encontrado que este método aplicado a cosas hechas modernas como plástico, acero, cosas que no existen en la naturaleza, se les aplica la prueba del carbono 14 y resultan tener millones y millones de años, cosa que es ilógica. De hecho, esta manera de medir la edad de las cosas ha quedado obsoleta aún por los mismos científicos. Pero en fin, todo esto es tema de otra ocasión. Lo único que quiero señalar aquí es que aunque ellos dicen que, ya que Pedro dice que para el Señor 1000 años es como un día, y quieren hacer encajar aquí porque no pueden aceptar que Dios tiene el poder de hacer toda la creación en 6 días.
es imposible, tiene que haber sido edades y edades, millones de años, y quieren encajar ahí esto, conciliar una cosa con otra. Pero si vemos en el libro de Génesis, después de cada día de la creación termina diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. Cosa curiosa, porque no dice la mañana y la tarde un día, dice tarde y mañana. Pero como quiera que sea, se da a entender ahí estas dos maneras de medir el día, con la tarde y la mañana, que forman días de 24 horas. No hay manera de entenderlo de otra manera. Es verdad que la palabra yom, que quiere decir día en hebreo, se utiliza a veces en sentido figurado, como cuando habla del día de Jehová, el día del Señor. Y se refiere a los últimos tiempos y no necesariamente a un día de 24 horas. Es verdad que se utiliza así, pero no hay razón para que en Génesis 1 no se tome la palabra yom en sentido literal. Bien, la otra especulación de la que vamos a hablar es esta creencia de que Satanás y los ángeles fueron creados antes que el mundo y todo lo demás, y que en ese tiempo pre-creación fue donde Satanás se rebeló y sus ángeles que lo siguieron fueron expulsados del cielo, y es ahí donde entra el relato de Ezequiel 28 de la caída de Tiro, que es una representación de Satanás, y la única manera de explicar eso es la teoría de la brecha, pero ya expliqué que no es congruente si uno entiende el estilo literario. La otra pregunta es, ¿existen seres vivientes en otros planetas? Bueno, yo sé que a veces encontramos tipos raros, gente rara, que parecieran de otro planeta, pero no lo son. Yo personalmente no creo que haya seres en otros planetas, seres vivientes de ningún tipo, por varias razones. Primero, vemos cómo la Biblia entera se enfoca en la obra culminante de Dios, que es el hombre. Y todo el libro entero se trata de la redención del hombre y el destino eterno, el fin eterno de los que aceptan a Cristo y los que no. El mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre. Y mi teoría es que ¿por qué Dios se ocuparía tanto en el ser humano de dar a su único hijo por esta especie de seres vivos, si hay tantas otras especies en otras galaxias, en otros planetas? ¿Por qué somos nosotros tan privilegiados? Y bueno, yo sé que algunos quieren resolver este dilema diciendo, bueno, quizás es porque hay otros dioses en otros planetas, en otras galaxias. Pero para aquellos que son cristianos y que tienen duda de si hay o no vida en otros planetas, la verdad es que no hay evidencias. La estrella más cercana a la Tierra es la estrella Alfa Centauro y está a millones y millones de años luz. Si nosotros pudiéramos comunicarnos con alguien, si hubiera alguien en la estrella Alfa Centauro, para el momento que nosotros le mandamos el primer mensaje y decimos, ¡hola! ¿Hay alguien allí? Tenemos que esperar los millones y millones de años luz para que les llegue el mensaje, y para cuando alguien contestara de allá para decir, ¡sí! ¿Cómo están por allá? Tendríamos que esperar otros millones y millones de años luz para escuchar la respuesta, y para ese entonces nosotros ya no estaríamos aquí. Así que no hay manera de saberlo.
Pero básicamente mi posición es esta. ¿Por qué la Biblia se enfocaría en la especie humana? ¿Y por qué Dios daría su único hijo por esta especie solamente si hubiera vida en otros planetas? No, yo más bien creo que este asunto de los ovnis, de vida extraterrestre, es otra distracción para que la gente no se ocupe de su salvación y del destino eterno de su alma. Bien, vamos adelante entonces. El Espíritu Santo también va a ser el agente creador en el milenio. Dice Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, esta es la labor del Espíritu Santo en cuanto a la creación. En el próximo módulo vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el creyente, donde vamos a ver el asunto de cómo convence de pecado al incrédulo, cómo santifica al creyente, cómo llama al servicio, cómo lo habilita con dones espirituales para la obra de Dios. Y vamos a tratar el asunto del bautismo del Espíritu Santo. ¿Bautiza o no el Espíritu Santo? Esto lo vamos a ver en el módulo que viene. Vamos a la otra parte, el otro aspecto importante de nuestro módulo aquí, que es la obra del Espíritu Santo en cuanto a las Escrituras. Bueno, en primer lugar vamos a hablar que el Espíritu Santo es el agente por medio del cual se lleva a cabo el proceso de revelación. Primero, tomemos en cuenta esto. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:10 que nadie conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios. Textualmente dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Obviamente está hablando del Espíritu de Dios. ¿Quién conoce, y en el contexto de 1 Corintios 2 vemos esto, quién conoce la mente del hombre mejor que el Espíritu del hombre? De esa manera, de la misma manera, ¿quién conoce mejor la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Por lo tanto, el Espíritu Santo es el señalado o el prometido para guiar a la verdad. Es el agente de revelación. Mire cómo dice Juan 16:13. Cristo promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, literalmente, si estamos viendo aquí el proceso de inspiración, entendemos que cronológicamente hasta aquí ni siquiera los evangelios se han terminado y que específicamente se está refiriendo a las epístolas y el libro de Apocalipsis que vendrá después para darnos a conocer las cosas que han de venir. Pero en sí podemos ver y vamos a ver cómo el Espíritu Santo ha sido ese agente por medio del cual Dios se revela y por medio del cual Dios nos da a conocer su voluntad. Eso es lo que llamamos revelación, tanto general como especial. Y ya abundamos mucho de eso cuando estudiamos el asunto de la revelación en Teología Sistemática 1. Pero vamos aquí con otras cosas que nos concierne en este momento. El asunto de la inspiración. El Espíritu Santo es el agente de revelación, el Espíritu Santo es el agente en la inspiración. Y vamos a analizar los versículos típicos que se analizan en este tema. Segunda de Timoteo 3:16. Allí leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. La palabra o las palabras inspirada por Dios, aquí en este versículo, vienen de una sola palabra griega que es theonestus. Y theonestus quiere decir exhalado por Dios, o sea, salido de la boca de Dios o el aliento de Dios. Y aquí es donde vemos la conexión de lo que yo mencionaba antes. Siempre que se menciona el aliento de Dios, es algo referente al Espíritu Santo en su obra de creación, en este caso de transmisión de la verdad de Dios, de la revelación de Dios. Y estamos viendo aquí esta relación. Este mismo juego de palabras es lo que encontramos, por ejemplo, en Juan 3:8, cuando Cristo está instruyendo a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y está usando este juego de palabras, viento, neumatos, en griego. Viento, espíritu, es lo mismo. Y la idea es cuando eres espiritual, cuando el nacimiento es de origen espiritual, quizás no puedas ver algo diferente en la persona, pero puedes sentir su efecto, así como el viento. Ni sabes de dónde viene y a dónde va, pero puedes sentir su fuerza. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por fuera se puede ver como una persona común y corriente, pero hay algo en él que hace la diferencia, que habla diferente, que su porte, su presencia es diferente, consuela, conforta, transmite los frutos del Espíritu, porque ha nacido del Espíritu. En fin, tema muy interesante que se podría abundar más. Vamos a otro pasaje que habla también de inspiración y es el típico 2 de Pedro 1:21. Dice ahí la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra siendo inspirados es otra palabra griega y es la palabra phero. Phero quiere decir cargados, llevados, movidos, conducidos. Y es diferente a la de 2 de Timoteo 3:16, en donde theonestus es tres palabras en nuestro idioma que vienen de una sola en griego. Acá, phero quiere decir fueron movidos, fueron dirigidos, fueron llevados. Lo que significa entonces es que estos hombres de Dios escribieron no lo que a ellos se les ocurrió. Mucha gente arguye, bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿No fueron hombres? Sí, fueron hombres, pero dice aquí llevados, conducidos por el Espíritu Santo. Inspirado no quiere decir que escribieron lo que se les ocurrió en un momento de, entre comillas, inspiración, sino que escribieron lo que el Espíritu Santo los llevó a escribir. Una especie así como de secretarios, de escribientes. No como la teoría del dictado que enseña que los hombres de Dios escribieron mecánicamente sin ni siquiera pensar y razonar lo que estaban escribiendo, que solamente sirvieron como de máquinas para que Dios escribiera a través de ellos. No creemos en esa teoría, porque vemos en los escritos de los autores bíblicos tanto su personalidad, su carácter espiritual, su aún preparación académica, su trasfondo cultural, en todo sentido. Y vemos que a pesar de que Dios mantuvo y respetó las diferencias de cada una de estas personalidades, aún así Dios pudo transmitir su verdad, su palabra a través de estos hombres imperfectos,
para darnos un mensaje perfecto. Así que a mí no me asusta y no me molesta, no me inquieta de ninguna manera pensar que sí, pero fueron hombres perversos, impíos, imperfectos. Sí, igual que como un martillo imperfecto puede ser usado por un hábil carpintero, así también los hombres imperfectos fueron usados por un Dios perfecto. Y eso es lo que garantiza el producto final. Bien, al hablar de esto entonces tenemos que hablar también de hasta dónde llega la inspiración, cuál es el alcance de la inspiración. Y tenemos que aclarar varias cosas. Primero, que no son los hombres en sí los inspirados. O sea, no quiere decir que todo lo que escribió Pablo o todo lo que escribió Pedro, incluso lo que dijo e hizo, fue necesariamente correcto. De hecho, de Pedro sabemos que negó al Señor y hasta maldijo. Ahí vemos claros ejemplos de que el hecho de que hayan sido inspirados por Dios no quiere decir que todo lo que hicieron o todo lo que escribieron fue perfecto. De hecho, se menciona un evangelio de Pedro. Algunos incluso creen que el libro de Marcos es más bien el evangelio de Pedro a través de Marcos. Y yo no creo eso. Pero en fin, existe la epístola de Bernabé, existen otras epístolas de Pablo que no quedaron en el canon, como por ejemplo la carta de la Odisea que él menciona en la carta de Colosenses. Existe una epístola llamada Proto-Corintios, que se dice proto porque proto quiere decir primero o primera. Y aunque tenemos la primera y segunda de Corintios, esta carta parece que fue escrita antes de primera de Corintios, porque en alguna parte de primera de Corintios dice: os he escrito antes que no os juntéis con los fornicarios. Pero bueno, es una referencia posiblemente a una carta anterior a primera de Corintios que Pablo escribió, pero que no quedó en el canon. Y no nos debe preocupar eso. ¿Por qué no están en el canon? ¿Verdad? Porque esto es lo que aducen algunos, de que la Biblia no está completa, o que le faltan libros, o que tienen libros de más. No, cuando lleguemos al asunto de preservación veremos que tenemos exactamente los libros que Dios quería que tuviéramos. Bien, otro aspecto es de qué es lo que fue inspirado. ¿Hasta dónde llega la inspiración? Nosotros creemos que la autógrafa es lo que fue inspirado, o sea, los escritos originales, no las copias, aunque tenemos copias fidedignas, y en un momento más voy a hablar un poco acerca de esto, de la crítica textual. Pero lo que fue inspirado fue los originales. Por lo tanto, nosotros no creemos que ninguna copia en sí misma es inspirada. Ahora, podemos tener copias o inclusive traducciones de la Biblia que podamos decir: ¿esta es la palabra de Dios inspirada? Claro que sí. Pero textualmente y literalmente lo que fue inspirado fue lo que originalmente se escribió. Lo demás no lo podemos tomar así porque ha pasado por procesos en donde ha habido errores, y de eso se trata la crítica textual, de determinar en dónde se han cometido errores para discernir en qué copias de las familias existentes está la palabra de Dios. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero vamos a otro tema. No hay traducciones modernas en idiomas modernos inspiradas. Hay un movimiento americano que se llama Ruckmanismo, que predica y enseña que solamente la Biblia en inglés, King James, es la única inspirada, y toda otra versión en ningún otro idioma, francés, alemán, español, finlandés o el idioma que sea, no pueden ser inspiradas porque solamente la King James lo es. Incluso el señor Peter Ruckman, o el pastor Pedro Ruckman, enseñaba que
hasta con la Biblia King James hasta se podían corregir los manuscritos originales que escribió Pablo. Hágame usted el favor. Pero bueno, nosotros no creemos eso. Vamos a otro tema. El tema de la iluminación. El Espíritu Santo es también el agente en el proceso de iluminación. ¿Y qué es eso de iluminación? Bueno, esto me recuerda a aquel hermano que oraba por su pastor y decía, elimínalo, Señor. Bueno, no, qué bueno que Dios no contestó esa oración. La oración de ser, ilumínalo, Señor. La iluminación es la labor del Espíritu Santo de hacer al hombre que lee la palabra inspirada por el Espíritu Santo, hacer al hombre entender esa palabra inspirada. Entonces, en el proceso en el que el hombre comprende el mensaje ya puesto por escrito, en ese momento eso se llama iluminación y esa es obra del Espíritu Santo. Es la ayuda del Espíritu Santo al hombre para que entienda la verdad de Dios. Mire cómo dice 1 Corintios 2, 10 al 14. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, este es un punto delicado. Yo puedo agarrar una Biblia en chino, por ejemplo, y tratar de entenderla, o quizás en otro idioma, con otra escritura legible, como, no sé, rumano, francés, y puedo quizás discernir las letras allí, por no entender el mensaje. Si esa traducción de la Biblia en ese idioma es una buena traducción, mi pregunta es, ¿deja de ser esa traducción en particular palabra de Dios solo porque yo no la entienda? No, claro que no. ¿Y por qué digo esto? Porque la neo-ortodoxa enseña que para que la Biblia se considere palabra de Dios, tengo yo que pasar por ese proceso en el que yo entienda el mensaje, que la palabra de Dios me hable a mí. Cuando se establece esa comunicación entre el mensaje de Dios y mi corazón, mi mente, y entienda y reciba ese mensaje, entonces sí, la Biblia, que como está aquí en este libro muerto, se puede convertir en palabra viva para mí. Eso es lo que enseña la neortodoxia. Eso es blasfemia. La Biblia es la palabra de Dios aunque yo no la entienda. Yo puedo perfectamente leer en español y leer mecánicamente y no entender lo que está diciendo ahí. La palabra de Dios sigue siendo inspirada, sigue siendo palabra de Dios, pero solo porque yo no la entiendo o porque no le puse atención o porque mi espíritu no ha sido renovado. Porque como dice el pasaje que acabamos de leer, la mente natural no entiende, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Y todos tenemos amigos o familiares que por más que les queremos transmitir algún mensaje espiritual con un versículo de la Biblia, nos rechazan. Somos fanáticos, extremistas, fariseos, etc. No entienden las verdades espirituales. Entienden el español cuando se lo leemos en la Biblia en español, pero no entienden el mensaje. A ese proceso de hacer entender al hombre el mensaje de Dios se le llama
iluminación, y eso es algo que es la especialidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a la última parte, la preservación. El Espíritu Santo es también, y ha sido él, agente en el proceso de preservación. Considera esto, Dios ha prometido preservar su palabra. Dice Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también ya leímos la promesa de Cristo en Juan 16:13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, tenemos pues la promesa de Dios de que su palabra y su verdad van a ser comunicadas, se van a dar a conocer. Y razona conmigo, por favor, por un momento, aquí. Si creemos en la inspiración, necesitamos, por ende, creer en la preservación. ¿Por qué? Porque ¿qué valor, qué propósito cumpliría Dios inspirar su palabra, un mensaje para el hombre, si en el proceso de que ese mensaje le llegue a otros pueblos, en otros idiomas, en otras épocas, se pierde ese mensaje? Entonces, eso habla mucho acerca de Dios. Y ahorita voy a hablar de eso. Habla de sus atributos, quiere decir que no es capaz de preservar su palabra. Pero no, de hecho, precisamente porque Dios es veraz y porque Dios es fiel en sus promesas y porque Dios es omnipotente, me garantiza que Dios va a preservar su palabra hasta el año 2022 en este libro en un idioma moderno que es el español, y yo puedo sostener este libro en mis manos con plena confianza y certidumbre y decir, esta es la palabra de Dios que Él me ha preservado. Y qué bendición saber que aquellas palabras que escribió, por ejemplo, el apóstol Juan al final de su libro, que dice muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran los libros, no cabrían los libros en todas las bibliotecas del mundo. Pero estas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en su nombre. Y estoy parafraseando esos versículos. Pero qué bendición es saber que esas palabras, ese mensaje, 2000 años después, o los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, puedo yo leerlos ahora y entenderlos en mi idioma y saber que este es el mensaje que Dios tenía para mí. Ahora, en este proceso de preservación existe lo que yo llamo la escrituración. Dios inspiró a los hombres, como ya vimos. Los hombres escribieron la autógrafa, pero después se tuvo que empezar a diseminar, a expander, a esparcir la palabra de Dios. Este proceso se llama escrituración, que involucra hacer copias de los originales, que involucra a transmitir el mensaje de Dios a otros idiomas, traducciones, que involucra a versiones, etcétera. Y entonces aquí entra la ciencia llamada crítica textual. Y nosotros vamos a ver una clase aquí en el CEBEL que así se llama. Pero quiero nada más adelantarles esto para cerrar nuestra clase el día de hoy. Aquí arriba en esta gráfica ustedes pueden ver que están los manuscritos originales, o sea, la autógrafa. Y aquí con esta gráfica me quiero referir solamente al Nuevo Testamento. Esos manuscritos originales no existen. Lo que tenemos modernas de la Biblia, que en nuestro caso en español es la Reina Valera, y en el caso de
la Biblia en inglés es la King James. Y me estoy refiriendo aquí al lado izquierdo de la gráfica de la familia texto recibido. Y ahorita van a entender a qué me refiero. De estos manuscritos originales, que ya no existen, se empezaron a hacer copias. Entre las copias que existen algunos escritos que se llaman escritos patrísticos, que son las citas de los padres de la iglesia de porciones de las escrituras. Creen los estudiosos que el 98% del Nuevo Testamento se puede sacar de entre los escritos de los padres de la iglesia, por eso se le llama escritos patrísticos, casi en su integridad. Y recuerden, no estoy hablando de copias de los manuscritos, estoy hablando de los escritos patrísticos. Los padres de la iglesia se enfrascaron en muchos debates teológicos, unos a favor, otros en contra de algunas doctrinas. Pero entre esos apologías, en esas defensas, encontramos que ellos citaron profusamente las escrituras y de ahí se puede restaurar en un 98% el Nuevo Testamento entero. Existen también los leccionarios. Volvamos aquí a nuestra gráfica. En estos leccionarios eran porciones de la Biblia que se leían en forma antifonal durante los servicios. Y también existen lo que se llaman versiones antiguas de la Biblia, como era la versión cóptica, siriaca y otras. De todos esos, que no son copias en sí todavía de los manuscritos originales, llegamos al texto recibido. El texto recibido sí consta de más de 5,000 manuscritos existentes que datan de aproximadamente más o menos de el siglo IX en adelante. Estos manuscritos son considerados tardíos, son del estilo de letra manuscrita, o sea, escritos en forma corrida, y de ahí vienen las versiones de la Biblia más confiables que tenemos hasta nuestros días, como son de parte de la Biblia en inglés. Tenemos el Nuevo Testamento de Tyndale, de ahí vino la Biblia de Ginebra, y luego más tarde vino la Biblia de King James y otras versiones, por supuesto. Pero de esta misma línea, en cuanto a la Biblia en español, de ahí viene la famosa Biblia del Oso de Casidoro de Reina de 1569, luego la revisión de Cipriano de Valera en 1602, luego la famosa versión antigua de 1909 y la versión que usamos ahora, la Reina Valera 60. Del lado derecho de esta gráfica encontramos algunos manuscritos antiguos que, según los traductores de las versiones modernas de la Biblia, que nosotros consideramos corruptas y están basadas en estos manuscritos, dicen que estos manuscritos son los más antiguos y son los más confiables. En crítica textual vamos a ver por qué ni son los más antiguos o quizás puedan ser los más antiguos, pero no necesariamente los más confiables. Hablaremos de eso en otra ocasión. De esta familia de textos de aquí del lado derecho de esta gráfica es lo que se llama el texto crítico. De ahí viene la Vulgata Latina, de ahí viene la Biblia Católica, de ahí viene la Biblia de los Testigos de Jehová y de ahí vienen las Biblias modernas como la NBI, la Biblia en las Américas, la Nueva Traducción, etcétera, otras traducciones corrompidas. Bien, todo lo que quiero demostrar por medio de esta gráfica, hermanos, es que en medio de toda esta abundancia de manuscritos, la ciencia de crítica textual, guiada por hombres de Dios con convicciones ortodoxas, se han dado a la tarea de darnos el texto recibido para poder ver que, aunque ha habido manos que han manoseado, que han teñido, que han corrompido algunas copias a través de los siglos, nosotros creemos en la preservación de Dios y que Dios ha usado su iglesia y ha usado sus siervos para darnos en estos tiempos
una versión confiable de su santa palabra en nuestro idioma, en español. Somos bendecidos. Hay dialectos donde todavía no se traduce la Biblia, pero nosotros, siendo que el español es el tercer idioma más hablado del mundo, tenemos la bendición de tener una copia confiable de las Escrituras. ¿Cómo sé eso? Porque creo en el poder de Dios. Creo que Dios cumple sus promesas. Creo que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. En pocas palabras, creo en la preservación de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, esto es todo por este módulo. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.